Continuamos en Puntal AM y recuerdan que hace un rato hablábamos y compartíamos el testimonio de la ministra de Salud, Carla Bisotti, que anunciaba desde Ezeiza la llegada de nuevas vacunas y que estaban esperando justamente una autorización para poder aplicársela a los más jóvenes, a personas que tengan al menos jóvenes y adolescentes entre 12 y 18 años. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ya habilitó incluso la inscripción para jóvenes entre 13 y 17. Y para hablar de este tema, de la importancia de poder vacunar a jóvenes y seguramente más adelante a niños y niñas, estamos en contacto con el doctor Diego Montes de Oca, a quien le agradecemos mucho el contacto con Puntal AM y le damos la bienvenida. ¿Cómo les va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Un placer estar con ustedes. Igualmente, feliz día del amigo, la distancia, cuidándonos entre todos. Pero bueno, con esta noticia que impacta obviamente porque estamos hablando de dosis de Moderna, de dosis de Sinopharm que estarían ya en nuestro país y que pueden ser aplicadas a la población más joven. ¿Por qué es importante, doctor, empezar a vacunar a los jóvenes y adolescentes de nuestro país? A ver, con respecto al COVID, ya todo el mundo conoce que tiene factores de riesgo donde ha causado la mayor de la mortalidad, que es en los adultos mayores. Entonces, las vacunas, como concepto general, salvan la vida de miles de personas. Y años pasados se asociaba la vacunación más que nada a los niños, pero nos dimos cuenta ya hace mucho que la vacunación es para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Y en el caso del COVID, empezamos con los adultos mayores, que son los que más complicaciones tenían. Ahora, para que un virus deje de circular, tiene que vacunarse la mayoría de la población, como para que cuando el virus quiera infectarse y trasladarse de una persona a otra, la persona tenga defensas y el cuerpo le diga, acá no entras. Y si hay muchas personas que no puede entrar el virus termina desapareciendo o disminuyendo a su mínima expresión. Entonces, en este concepto, ¿por qué tenemos que vacunar a los niños? Justamente para proteger a los niños, pero en este caso las complicaciones en niños son excepcionales, pero sobre todo también para hacer que el virus no encuentre a nadie para poder infectar y que no se pueda replicar. Entonces, con respecto a los niños, se van a vacunar, empezando con los que tienen factores de enfermedades asociadas, que son siempre los que tienen un poquito más de riesgo, pero en el caso de los niños es muy, muy bajo. Y, digamos, las vacunas adecuadas hay una sola vacuna hoy en día en el mundo aprobada para niños, que es la de Pfizer, pero inexplicablemente todavía no tenemos ningún anuncio de que traen las vacunas de Pfizer. Hace 7 meses deberían haberlas traído, inexplicablemente no las han traído. Ahora, una vacuna similar a la de Pfizer es la de Moderna, que hemos recibido una donación y todavía no está aprobada, pero aparentemente está en el plazo o en el trámite final para ser aprobada. Y la de Sinopharm, aparentemente hay estudios que en Oriente la están aplicando, pero no tenemos los datos todavía, así que tampoco todavía está aprobada. La única que está aprobada todavía no está, inexplicablemente, porque bueno, a ver, cuando nosotros decimos las vacunas salvan vidas, los datos son contundentes, las vacunas salvan vidas. Ahora, tenemos que tener la mayor cantidad de vacunas y de todos los laboratorios disponibles. Entonces, bueno, estamos esperando que lleguen vacunas y que se aprueben o que llegue la vacuna que ya está aprobada para niños. Exactamente, es lo que justamente decía ayer decía la ministra de Salud, que estaba guardando esta información y le quería preguntar eso, ¿qué decía la comunidad científica internacional? Según estuve leyendo, hay 10 países en los que están vacunando a jóvenes y niños. Bueno, y es un poco lo que te decía, ¿no? No se entiende por qué no tenemos la vacuna de Pfizer. No, la verdad que es inexplicable, porque se han amparado en una ley, que la ley es para protegernos a los argentinos. Entonces, esperemos que, a ver, dijeron que ya estaban en la parte final de las negociaciones para traer la vacuna de Pfizer, que en este momento sería la única que se puede aplicar a niños. Ojalá que eso suceda, la verdad que uno ya descree después de haber escuchado tantas cosas. Ahora, para poder aplicar a niños tiene que aprobarse la de Moderna, que todavía no está, o aprobarse la de Sinopharm, que todavía no está esa aprobación. Así que esperemos o que llegue rápidamente la de Pfizer y se aplique,
o que aprueben las de Moderna y las de Sinopharm. ¿Usted sabe, doctor, si se va a requerir, por ejemplo, alguna dosis tipo pediátrica o va a ser la misma que se aplica a los adultos? Bien, aparentemente es la misma que se da en los adultos, lo que a veces se hace en niños que todavía no va a haber que determinar, y eso lo determinan los entes regulatorios y el ministerio, es, a ver, por ejemplo, en vacunas de la gripe a veces se da la mitad, la misma vacuna, la mitad de dosis. Hay otras que no, que es distinto, pero eso lo va a determinar cuando realmente se vaya a vacunar, si va a ser la misma menos dosis, la misma igual dosis, eso todavía está a definirse. Hay una también en esto de que investigación que estuve haciendo, que los países más desarrollados que tienen la vacuna tienen el problema, por decirlo de alguna manera, de que las familias muchas veces desconfían y no quieren ponerle la vacuna a sus niños. Seguramente cuando en nuestro país tengamos la vacuna, vamos también a enfrentar este dilema de familias que no quieren vacunar a sus menores. ¿Usted ya recibe consultas al respecto? ¿Qué le diría a las familias para que se vayan preparando para habilitar que sus hijos e hijas reciban la vacuna? A ver, eso, por suerte la Argentina no es un país antivacuna. En Argentina generalmente tenemos una tradición que la vacunación es bien aceptada y los índices de vacunación son altísimos. Por lo cual creo que va a ser una minoría de los casos que por ahí no se la quiere aplicar a los niños. Las consultas que recibimos es que desean vacunarse, las consultas que recibimos es que es mucha impaciencia por no tener la vacuna de Pfizer, que hoy en día es la única aprobada, pero me parece que la consulta es más que nada que por favor haya vacunas para niños que no vacunarse. Claro. De hecho, también me parece interesante esta idea de no culpabilizar a las personas que dudan por ahí de vacunarse, sino justamente escuchar los miedos y poder darles una respuesta certera. En ese sentido, me parecería muy importante que usted pueda darle una respuesta a aquellas familias que tienen dudas, que tienen miedo. ¿Qué les diría? ¿Por qué hay que vacunarse? Bien, a ver, la vacunación salva la vida de millones de personas, eso no tenemos ninguna duda, son seguras, son efectivas. Hay mucho más riesgo en el caso de COVID, sobre todo obviamente para adultos, el no vacunarse que el vacunarse. Y, a ver, yo en el hospital he visto morir niños de sarampión, he visto morir niños de varicela, de meningitis, todas enfermedades por virus y por bacterias que no vemos más gracias a la vacunación. Por lo cual, la vacuna es segura y es efectiva, y ni hablar que superamos los 100.000 muertos, ni hablar que Argentina está cuarto país en el mundo en cuanto a cantidad de muertos por millón de habitantes. A ver, esto es una tragedia y esto no nos tenemos que olvidar nunca. Se siguen muriendo y siguen reportando. Ayer 412 fallecidos. Entonces, no olvidemos que en este optimismo que uno ve asociado a las elecciones, se sigue muriendo mucha gente por día. Entonces, Argentina, te decía que está cuarto, primero está Perú en mortalidad por millón de habitantes, después está Brasil, después está Colombia y cuarto viene Argentina, por lo cual saber que no estamos para nada bien y que ojalá se puedan vacunar a todos lo antes posible. Y la otra variable muy importante es la cepa Delta, que va a llegar a la Argentina, y como pasa en Europa, como está pasando ahora en España, en Inglaterra, mismo en Estados Unidos, el número de casos se ha vuelto a disparar, pero a ellos los está agarrando, por ejemplo, el Reino Unido muy con altas coberturas de vacunación, y por suerte no ha incidido en forma importante en la mortalidad, por lo cual nuestro desafío es vacunar a full, que el gobierno traiga las vacunas todas, incluidas las que están aprobadas para niños, y hacer un esfuerzo en seguir vacunando para que cuando llegue la cepa Delta nos agarre lo mejor parado posible. Exactamente, y doctor, lo lleva a otro plano que tiene que ver con la educación, con el regreso a las clases presenciales. Ya el jefe porteño dijo que en agosto van a volver. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, después de las vacaciones de julio también van a volver las clases presenciales con burbuja en localidades pequeñas de menos de 30.000 habitantes, y el resto va a seguir de forma remota. ¿Qué opina usted del regreso a las clases presenciales? ¿Es factor de riesgo de contagio o no?
Bien, se comprobó que el niño ha sufrido un montón por no estar en la escuela. Entonces, el costo y el beneficio supera ampliamente el beneficio de que los niños vuelvan a la escuela. Es un lugar esencial para su desarrollo psíquico, físico y emocional. Entonces, saber que el riesgo asociado a la escuela es menor, es muy, muy poquito, no incide en los números de la pandemia. Entonces sabemos ya que los chicos vuelvan a la escuela es algo fundamental para los niños y que no afecta en forma importante la epidemiología de este coronavirus. Hablando usted justamente de poner en la balanza y ver justamente que han sido peores los efectos de tener a los chicos en la casa, de que enviarlos a las escuelas. ¿Qué patologías ve en el consultorio, doctor, asociadas a la pandemia, digamos, y a la reclusión, ¿no?, de los niños y niñas en sus hogares? Bien, lo que hemos visto, y es muy buena la pregunta, es un aumento importantísimo de trastornos emocionales y psicológicos. Nunca como antes hemos visto niños con TOC, con ataques de pánico, con pesadillas, con alteraciones de justamente de la esfera emocional. Por lo cual le decimos a todas las madres que vuelvan a la consulta con el pediatra, que expresen todo lo que están viviendo con sus niños, y las psicólogas y los psicólogos nunca han trabajado tanto, a veces online, porque indudablemente esta pandemia ha descompensado la psicología de muchísimos niños, pero no solo niños. También tenemos trastornos de la esfera emocional, psicológica en adultos mayores. La verdad que ha hecho un desastre en ese aspecto y tenemos que estar muy, muy atentos a cómo reconstruimos de a poco esa mente que muchas veces se ha visto bien dañada. Doctor Diego Montes de Oca, le agradecemos un montón el contacto con Puntal AM, como siempre, muy amable, y ha dejado mucha información interesante, importante, para brindarle también a la población cordobesa. Muchísimas gracias. Bueno, no, por favor, para todos tus seguidores, los que quieren inscribirme por Instagram, ahí contesto todas las preguntas. DR, de doctor DR, Diego Montes de Oca. Bueno, y ponemos información de salud actualizada y respondemos preguntas. Gracias, muy amable, que pasen un gran día. No, hasta luego, gracias a ustedes.